hablar hoy, tengo yo una duda existencial, querido Sergio Valverde. ¿Es verdad que se pagaron realmente 60.000 euros por una película de dibujos de Disney? Sí. 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 ¿Pero una película cuál? Bien. Me encanta. Iba a dejar eso para el final, pero bueno. Bueno, pues no. No, pero lo hablamos ahora, no te preocupes. Pues si lo vas a dejar para el final, ¿por qué me lo pones al principio? ¿Por qué me haces esto? Bueno, porque es que he decidido loca? cambiar el orden. Mientras estábamos aquí, que empezábamos el programa... Pues hagámoslo como tú quieras. No te preocupes. Sí, a ver, esto viene porque a raíz de que nosotros, si te acuerdas, la semana pasada, al final del programa, estuvimos hablando del tema de las películas, que se puede ganar un poquito de dinero, sí, revendiéndolas, etcétera. Pues justo durante esa semana se salió como el bulo de que las películas de Disney, de VHS, las tengo todas, dime. Se vendían por unas cifras astronómicas. Claro, y ese bulo sale porque parece ser que en el año 2016, 2017, en una tienda de estas de subastas, no sé si era conocida, no sé si era Christie's, una de estas, pero bueno, sí que se vendió una película determinada a un precio astronómico. Exacto. ¿Y cuál era? Era El libro de la selva, porque era una edición primera sin abrir. O sea, que se había comprado el que fuera o le habían regalado la cinta y ni siquiera la había abierto. Exacto. Y era una edición, sí, era como una edición especial. ¿Eso en qué ha llevado? Que Disney con los años sacó una edición que era la Black Diamond, donde estarían pues todas las películas, Blancanieves, El libro de la selva, etcétera. Y la gente la ha dado por ahí y ha tirado de ese bulo. Entonces han empezado a poner la semana pasada y parte de esta las cintas de VHS a esos precios. Pues me dejas fatal, porque es que yo las tengo todas. O sea, claro. Yo empecé con no sé cuándo empezaron, pero a lo mejor fue cuando mi hijo. Porque yo la primera que sacaron fue Fantasía. Y a partir de ahí fueron sacando una pues cada año, porque no te creas que era una... Luego ya sí salían más. Pues seguramente esas que tú tienes, pues ponle que fuese una primera edición, supongo que a lo mejor inglesa, o sea, americana. Ah, no, la mía es española. Claro, por eso. Entonces te quiero decir, la gente lo que tiene que entender, no solamente para las películas, es como... sí, pero en este sentido es como los juguetes. Hay gente que no entiende que, por ejemplo, los Masters del Universo, que ahora en Netflix han sacado los dibujos, etcétera, que tienes el He-Man, Skeletor... Hay gente que hemos tenido esos juguetes y que está muy bien, pero la gente se piensa que porque los tenga a día de hoy ya los va a vender por unas cantidades estratosféricas. Y lo que no entienden es que si tú los has sacado de la caja, tú has estado jugando con ellos, etcétera, han perdido el valor. Los puedes vender por un buen dinero. No voy a decir que no, a lo mejor te puedes sacar 30, 40 euros. Pero cuando tú ves de repente en eBay o en otras plataformas que tienes un He-Man, pues eso, de los años 80, en su cajita, bien embalado, sin tocar, etcétera, eso te puede llegar a valer 3.000 euros perfectamente. ¿Y el valor dónde está? En que no se ha abierto la caja. Pues eso la gente no acaba de concienciarse. Entonces, lo mismo hablábamos un poco de las zapatillas. No es que tú vayas ahora y te compres las zapatillas Nike o Adidas y ya eso vaya a valer. No, tienes que comprarte determinadas cosas porque son lo que les hace distinto, únicos. Entonces, cuidado, cuando pensemos que muchas veces, además ahí en una cadena de televisión que no me acuerdo, hay un programa de estos que es en Las Vegas, que el padre murió hace... Ah, sí, los de estos gordos. Exacto. Que compran cosas de segunda exacto. Mano. Que ahí van a veces con juguetes, con espadas, con cosas. Tenemos que entender que no siempre todo lo que tenemos en casa tiene un valor. Hay que ver que sea algo único, característico. Claro. Bueno, puede tener... Bueno, esto se ve mucho en el Wallapop y tal, que de repente alguien hereda y se mete en la casa y empieza a hacer fotos de los candelabros, de tal, pero vamos, te lo venden por 3 euros, 4 euros, no te Pero venden. ¿qué puedes encontrar a veces? Que esos candelabros son que a lo mejor pertenecieron a algún palacio, que un familiar los recibió por algún sitio y puede tener un valor sin tú saberlo, pero no es lo general. No nos pasa nunca eso, ¿verdad? Decir, vamos a comprar estos candelabros que venden por 10 euros y luego cuando llegas a casa dices, uy, pues estos candelabros limpiando, pues a ver si son de oro y esas sí, cosas. No. Un cuadro, y luego resulta que lo ha pintado un brillo y esas cosas. Esas cosas no nos pasan a nosotros. Hay gente que le pasa, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, no te vayas el domingo al rastro intentando pensar que con todas las personas que venden antigüedades, etcétera, tú vas a encontrar algo que ellos no se han dado cuenta porque... Eso no va a suceder. Puede ocurrir a lo mejor si te vas a algún pueblo, en alguna circunstancia, pues, pero no es lo habitual. Entonces,
la idea es eso, advertir a las personas de que podemos tener objetos que pueden valer, pero que tenemos que tener los pies en el suelo y que no nos pensemos que todo porque a lo mejor ya sea antiguo tiene cierto valor. Sí. Luego el otro tema... Pues espérate, que acabo de recibir aquí una noticia de mi amigo el de Confilegal que dice: Policía Nacional y CNMV se alían para luchar contra los chiringuitos financieros. Sí, pero a mí eso lo vi yo... no, pero escucha, es que me hace gracia, porque eso lo escuché yo el lunes o el martes. Me hace gracia porque digo yo, ¿cómo que han acordado ponerse de acuerdo? O sea, han tenido que firmar un contrato. Yo en mi cabeza digo yo. Pero es que tu cabeza no da para entender que en el tema de la administración no se ponen de acuerdo. ¿Tú crees que se ponen de acuerdo? Hay 1000 maneras de pillar a los defraudadores. ¿Tú crees que se pone de acuerdo, por ejemplo, el Ministerio de Industria con el Ministerio de Hacienda? Porque dices, vamos a ver, este señor que me está declarando a mí 20.000 euros al año, según aquí el Ministerio de Industria se ha comprado un Mercedes por 80.000. ¿Tú crees que se cruzan esos datos? Pues no se cruzan. Y por eso se habrán puesto estos de acuerdo para cruzar datos, para saber. Sí, no lo sé, o sea, yo hay cosas que me cuesta entender, o sea, es que yo lo parto de, o sea, tendría que ser una cosa de cajón, es decir, a ver, también aquí tenemos un problema, que es que yo aquí, ¿dónde está la línea de la CNMV? Es decir, muchas veces, la CNMV está prácticamente todas las semanas sacando chiringuitos financieros a la luz, porque reciben información de la gente particular, etcétera, que los denuncia. Y todos los días la CNMV advierte. El problema es que la CNMV me da que hasta ciertos límites no tiene autoridad para poder sancionar. Y entonces entiendo que por ahí viene ese acuerdo que una vez que la CNMV advierte de esto, la policía lo puede hacer. Bien, es verdad que también es al revés. Si la policía se entera, lo ponen en conocimiento de la CNMV. Eso es lo que van a hacer, ponerse en conocimiento unos de otros las cosas para que puedan tomar medidas. Lo que tú dices, yo siempre había entendido, daba por hecho que tenían ya ese acuerdo. Tenían un acuerdo, pero ahora lo han intensificado. Eso es, porque así ahora ya la Policía Nacional va a informar a la CNMV sobre las personas o las entidades que pudieran cometer estas. Lo que yo pregunto, estas cosas quizás no serían mejor no decirlas para que la gente... Para no ponerle sobreaviso. Pues no sé. Aparte de sobreaviso, para decir, ¿en serio no teníais ya un acuerdo? O sea, lo tenéis que hacer público. No sé si sería mejor dejarlo calladitos todos, pero bueno, ya sabemos que la foto a veces es la foto. La foto es la foto. Sí, lo que te iba a hablar es... Se inauguran 2 veces las cosas, ahí en la foto no te digo más. De un término que yo no lo había escuchado y mira que se llaman los fin influencers. ¿Y qué son los fin influencers? Pues, ¿fin influencers? Sí. Los de las fintech. No va por ahí, pero igual que las fintechs, es ahora la parte tecnológica de las finanzas, pues estos son los influencers de las finanzas. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de los cuidados, ¿no? Que alguna vez ya lo hemos hablado aquí, de los TikTok, de los Reels, cuando vemos gente hablando de que ellos invierten o dan idea. No, es que el problema de muchos de estos influencers, primero, para que la gente entienda cuando tiene o cómo medir a un influencer, ya sea más mayor, ya sea más joven. Hay que tener una trayectoria, pero esa trayectoria a veces primero podemos empezar por la parte académica, es decir, ¿qué estudios tiene? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día dentro de la industria financiera te puedes encontrar matemáticos, físicos, químicos, gente de filosofía que no han estudiado finanzas, pero bien es verdad que luego hacen algún máster o se reorientan y pueden acabar. Pero en principio, digamos que lo que tenemos que buscar es gente con estos conocimientos. Luego, una trayectoria, en el sentido de que por lo menos hayan trabajado en algún aspecto dentro de la industria. Incluso pueden venir de la contabilidad, de ser asesores de ser asesores contables o fiscales, pero digamos que entienden el entorno. Sí. Y luego, por último, para poder asesorar hay que estar acreditado. Hay que tener una acreditación de la CNMV a día de hoy. Es más, si tú te vas a Alemania, la vas a necesitar. En este caso no sería de la CNMV española, tendría que ser de la legislación alemana. ¿Por qué? Porque así lo dice ESMA y lo dice MiFID II, que vienen del Banco Central Europeo, para que todo aquel que quiera trabajar, es decir, hasta una secretaria, que a lo mejor lo que tiene que hacer es tema administrativo, no va a asesorar, no va a hacer absolutamente nada, se tiene que sacar una acreditación, aunque no vaya a trabajar luego en ningún aspecto, digamos, financiero puro, sino temas administrativos. Hoy en día hay que tenerlo. Con lo cual, ¿qué te das cuenta? Que estos chavales jóvenes, que son los que están impulsando, porque nos hablan de las criptodivisas, nos hablan de invertir, pues yo haría esto, yo he invertido en tal acción, no sé qué, aunque no nos digan de forma directa, cómpralas, pero sí que lo están haciendo de forma subliminal, ya la CNMV está empezando a poner, vamos a decir un poquito el grito en el cielo,
tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Aquí es un mensaje a los jóvenes, ¿no? Que podemos decir, chicos, que veis gente de vuestra edad que están ganando unas auténticas fortunas, supuestamente, que yo sé que les veis con Mercedes, con casas, etcétera, porque han pegado el pelotazo en las cripto. Bien, perfecto, pero esto no es la realidad. No es lo común. No es lo común y muchas veces son atajos los que han conseguido porque has podido pegar un pelotazo entre medias. No es la realidad. Yo sé que la juventud está muy quemada, que no le gusta los procesos que llevan en el instituto, porque los colegios, los institutos, incluso las universidades, no se están adaptando a las nuevas realidades. Es más, estamos viendo cómo del instituto se quiere quitar parte de lo que es la informática. Hoy en día, si no sabes de informática o no aprendes a programar, no voy a decir que estés muerto, porque tampoco es eso, pero bien es verdad que cada vez se requiere más, y más hacia los mundos... Hoy no sé dónde he leído que se van a quedar sin cubrir el 80% de los puestos de Big Data en España. Sí, sí. Porque no hay gente. Con lo cual... Y un montón de paro juvenil de la universidad. Pues es que habrá que... También porque las universidades... Porque en sí, muchas veces la universidad, aunque lo intente, como luego vienen los políticos, les ponen trabas, porque seguro que las universidades podrían adaptarse mucho mejor al entorno que pide una oficina, una empresa. Ahora, ¿qué ocurre? Que a lo mejor la carrera ya no son 4 años, a lo mejor tendrían que ser simplemente 2. ¿Por qué? Porque se le va a dar ciertas cosas y una vez que hay algún cambio, es la propia empresa quien te va a brindar eso, o tú te lo puedes plantear. Con lo cual, si tú generas carreras más específicas, porque muchas veces no necesitas estudiar todo. Efectivamente, eso es muy americano, ¿no? Hay módulos. Entonces, sí, la gente a lo mejor estudia un módulo de 2 años, o 1 año y medio, o 3 módulos. O sea, los módulos son de 6 meses y se especializan en algo. Y se sacan 2 carreras, no como en España, que se tarda casi 6 años en sacar. Si tú quieres sacarte AD y Derecho, son 6 años. Allí tú ves... sobre todo lo vemos en las películas, pero es que yo no creo que se lo invente. Ves que es filosofía y matemáticas, y dices tú, y en 3 años, hay algo, o sea, hay algo que dices... Sí, son módulos. Entonces dices, hombre, si esta persona sale ya con doble titulación en 3 años y aquí tiene que esperar 5 o 6 años, es tiempo que está perdiendo para incorporarlo y que coja experiencia. Pero bueno, como de esas cosas no queremos aprender porque son muy yanquis, bueno, en vez de coger lo mejor de cada país. Efectivamente. Entonces, para terminar, y luego la gente mayor, hay estudios que no se fijan tanto en estos jóvenes, sino que se fijan en más los que son parejos a su edad, ¿no? Si estamos hablando de gente de 35 a 50 años, pues intentan buscar mentores, formadores o asesores un poco de su rango. Pues también tienen que tener cuidado, porque quizás los de ese rango, vamos a decir, que no sueltan tanta demagogia, pero sueltan. Tiene el colmillo más retorcido también, ¿no? Puede ser, utilizan otras artimañas. Entonces, cuidado con lo que se hace, porque el mundo del dinero, hay gente buena, pero también hay gente mala. Yo creo que en el mundo del dinero hay más gente mala que buena. Ya te lo digo yo. Todo lo que tenga que ver con dinero atrae a lo mejor de cada casa. Vamos. Exacto, Luego, exacto. Lo que hay que buscar, y es muy importante, es gente buena que esté en el mundo del dinero. Asesores, pues eso, gente que de verdad te va a decir las verdades del barquero, ¿no? Exacto. Y entender que tienen que tener detrás una trayectoria y que siempre hay que intentar rebuscar. Es decir, que hay que pensar un poco mal de esa persona o qué tal. Sí, hay que rebuscar un poquito. Yo ese es el consejo que doy. Y luego, así un poquito, si quieres, así, de forma rápida, ¿no? Una serie curiosa. Sí. Vamos a hablar de una curiosidad. Son varias, son cuatro. La que te he pasado a ti la vamos a dejar un poquito para el final, porque hay cosas buenas y cosas malas. Venga. Las cosas malas. Hombre, yo en esta no veo cosa mala, pero a lo mejor sí que... Sí, porque yo me supongo que ya habrán visto todos lo que quieren hacer en Canadá, el presidente de Canadá. ¿En Bélgica? En Canadá. Vamos a empezar. Un beso a toda la gente de Galicia que está preocupada con el tema de los marineros ahí en Terranova. Pues en Canadá, sabes que hay una revuelta. Los llaman antivacunas. Lo que yo no sé es si esa gente es anti-COVID. Es decir, porque ellos pueden decir, no me quiero poner la vacuna, pero acepto que el resto se la ponga, claro, que eso es lo que yo no sé, y me da que los tiros van por nosotros no nos da la gana ponérnosla, pero el resto, si queréis ponérnosla,
Perfecto. Entonces, ¿qué ha cogido el presidente de Canadá y ha dicho a toda esa gente? Porque están haciendo ahí como una acampada, están parando ciertas carreteras e historias de estas en Canadá, que si te fijas, poco aparecen los medios, pues les quiere congelar las cuentas. ¿Pero eso se puede hacer? No. Pero es que, vamos, sí, pero ya han salido diciéndolo. O sea, no sé cómo lo harán, pero lo quiere hacer. Y dices tú, ¿quién eres tú para congelarme a mí las cuentas? Que no puede hacer eso. Claro, pero el problema, fíjate, estamos hablando de Canadá. Tú puedes pedir, puedes no dejar entrar, así lo que quieras, pero las cuentas, ¿cómo se les Pues quiere eso. Son suyas. Y luego tenemos que en Italia se va a prohibir, que creo que todavía no ha salido, prohibir trabajar a aquellos que no estén vacunados. Es decir, tú no te has vacunado y no puedes trabajar. O no puedes encontrar trabajo. Si ya estás trabajando, pues mira, ya se aguanta la empresa. Pero el otro, si no quiere, no va a poder trabajar porque no está vacunado. Con lo cual nos van llevando hacia ese libro tan, iba a decir maravilloso, pero es que no tampoco es maravilloso, porque tampoco es que sea un libro fantástico, que es 1984, que yo recomiendo a todo el mundo su lectura. Ya digo, no es maravilloso. Sí, sobre todo porque hay una universidad que ha dicho que no se lea, pues, no sé, de Inglaterra, eso, lectura obligada. O sea, y además, no sé si sabes que este señor se basó en la Guerra Civil Española para escribir 1984. Entonces, las barbaridades que iba contando cada uno, el relato que iban contando cada uno de lo que ni siquiera habían visto, porque cuando la Guerra Civil Española había corresponsales que contaban la historia y no habían estado en España. Bueno, eso como en todas las guerras. Es que... Pero bueno, ya fuera de eso, es un libro que yo recomiendo para que entendamos eso de cuando a veces hablamos del gran hermano y cómo nos pueden controlar, etcétera. Ya digo, no es un libro que digas, jo, qué pasada, te va a dejar un poco trillada la cabeza porque te hace reflexionar mucho. Sobre todo que penséis que está escrito en 1948, o sea, que no es un libro y alucinante para que en 1948 pensara lo que pensaba. Y que muchas de las cosas que vienen ahí luego han ido pasando a lo largo de los años. Sí. Y luego, ya las dos cositas buenas en principio, pues bueno, aquí en España ha bajado un poquito la inflación, ayer salió el dato, veníamos del 6,5 en el mes de enero y ha bajado al 6,1. ¿Es una buena noticia? Sí. Mínima, sí. Pero para relativa, sí. Pero para que veas que no si siempre... es tendencia, bien. Exacto. Para que veas que no siempre traigo malas noticias. Pero aquí, como siempre, aunque sea son 4 décimas, es un pequeño alivio dentro de todo este camino. No pensemos que, como tú has dicho, esto va a ser una tendencia y ahora el mes de febrero, marzo, abril va a empezar a bajar enormemente los precios, porque no es así. Porque las materias primas, no nos debemos olvidar que siempre cuando hablamos de materias primas la gente se va al crudo, pero no es solo el crudo, son todas las materias primas, cualquiera, la de alimentos, de cereal, todas están caras y van a seguir estando caras. Entonces, que la cesta de la compra va a seguir estando cara. Exacto. Que es y además no creo que baje. El problema de todas estas cosas es que no bajan luego. Quiero decir, mañana baja el cereal, pero ya no baja el pan. Y ya no bajan las galletas. Y ya no baja, ya no vuelve a bajar. No, porque si ese empresario ve que sigue teniendo la misma clientela, no te lo va a bajar. Esto es oferta y demanda. Nos puede parecer bien o no, pero esto es oferta y demanda. Si yo te estoy vendiendo aquí y sigo teniendo mi misma clientela, yo no lo toco. Curioso es que esto no está pasando en Japón, por ejemplo. Allí lo llaman inflación oculta. ¿Por qué? Porque las empresas, a diferencia de Japón como cultura, a diferencia del resto del planeta, las empresas entienden que traspasar ese precio, ese coste, lo hacen cuando ya no queda nada más. Es decir, prefieren, no voy a decir estar en pérdidas, pero si se tienen que quedar sin márgenes y no ganar el dinero, lo hacen. Pero es porque es otra cultura. Los japoneses son muy raros. Sí, pero porque ellos también tienen el concepto de que si tú no bajas los precios, o sea, si tú incluyes esos precios de más, es decir, si tú los traspasas al cliente final, los vas a perder. Es decir, allí se cuida al cliente. Por eso lo dejan hasta el final. Por eso Japón no está sufriendo esta subida de precios. Es decir, las empresas están ganando mucho dinero y lo están perdiendo. ¿Por qué? Por esta razón. Cuando ya no... Por eso son los orientales. Claro. Me estoy acordando ahora, fíjate que tuve que hacer una vez un reportaje. ¿Tú sabes que hay empresas en China que tienen más de 1000 años? Más de 1000 años. Las que hacían las pagodas estas y... Dices, madre del amor hermoso, qué cosas. En Japón no digo que no haya de tantos años, pero también sí, porque es otra forma de entender
la vida y las relaciones y la economía y el comercio y todo, porque es otra cosa. Porque ellos lo proyectan a largo plazo. Ellos son muy de comunidad, no son tan individualistas, piensan en todo. Les gusta el capitalismo, pero cada cosa tiene su proceso de... No les gusta adelantar, por eso muchas veces hacer negocios con ellos es muy complicado, porque no es para allá, entonces Sí, es complicado. Y luego la última, que parece que vamos a ver si sale, porque aquí tuvimos el experimento... No entiendo a los belgas, nunca he entendido a los belgas, sigo sin entender a los belgas y cada vez que he ido a Bélgica me han parecido muy raros los belgas. ¿Por qué? Me parecen muy belgas. Muy belgas, vale. Y cada vez que pasa algo, y ahora con estas cosas aquí, y yo no sé por qué hay un montón de sedes en Bélgica de la Unión Europea, porque me parece que hay que echar a Bélgica de la Unión Europea. Ya te lo digo directamente. Bueno, son unos seres... Se están enfrentados entre ellos, los flamencos, pues los no flamencos. Esto de estar 3 años o 2 años y pico sin formar gobierno, pero son seres curiosos los belgas y sobre todo no creo que sean nada comunitarios, no creo que piensen en el bien común, piensan en ellos. Bueno, no me gusta. En este caso parece que van a aprobar la ley en la cual se va a poder trabajar 4 horas. Dicen. Yo lo veo complicado. No digo que no se pueda hacer. ¿Por qué? Porque he estado leyendo ya que, ¿te acuerdas cuando llegó el teletrabajo con el COVID, toda la gente para casa? Al final todas las grandes empresas, incluso las tecnológicas, ¿dónde lo leí yo? No sé si era Microsoft o Apple, ha dicho a la gente, a la oficina. Dejaros ya de teletrabajo desde casa y a la oficina. Entiendo que sí que se va a llegar a medidas flexibles. Es decir, a lo mejor de los 5 días que uno estés en casa, que a lo mejor se hagan cosas intermedias. Pero yo creo que la jornada de 4 horas... Dice que podrán optar por las 40 horas o las 37 o las que tengan allí, que no lo sé, meterlas en esos 4 días. Claro, si tú lo haces desde casa y no, aunque Bélgica es pequeña, no sé yo cuánto tardan, pero aquí, por ejemplo, en Madrid, o no te cuento, en México, seguramente que haya gente que tarde entre ir y volver cerca de 4 horas o 3 horas y mucho. Y entonces dice, bueno, pues trabajarás. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana, deja de trabajar a las 8 de la tarde y estás 4 días. Pues mira, pues eso estaría bien, es una idea. Pero en determinados trabajos, es que el problema al fin, claro, hay trabajos que no se pueden, efectivamente. Es que yo creo que la inmensa mayoría, es decir, alguien que trabaja de freelance, sobre todo con ciertas tecnologías, sí que lo puede hacer desde casa, pero muchas otras al final necesitas el contacto del compañero y que vas a estar llamándole todo el rato, hacer una conferencia por Zoom o cualquier otra aplicación. Yo lo veo difícil. Y además que pensemos que si tú tienes un negocio, te estás quitando un día de negocio. Eso sí. Eso es verdad. Sí, porque tampoco... Porque es que ellos llamar muy tarde tampoco... Bueno, será alguna parte, claro. Lo que es que lo que pretenden... La parte de la administración, lo que no tenga a lo mejor que tratar con... No lo sé. A ver, personas. Es que dentro de... Porque no solamente es una ley para las 4 horas, también quieren... A ver, con esto de las 4 horas lo que quieren hacer es que esas horas que no va a hacer ese trabajador, esa empresa lo que haga es contratar a otro para que no haya paro, etcétera, etcétera. No sé cómo terminará al final. Pero a mí lo que me preocupa es lo de Canadá, porque si le sale bien al de Canadá, el resto del planeta lo va a ver ahí y va a decir... Van ya con la lección aprendida. Sí, y que está saliendo la gente que en la calle, acabo de leer, ya con rifles. ¿En Canadá? Es que no nos Estamos muy locos. Bueno, es que tanto en Canadá como en Estados Unidos, nos guste o no, tienen las cosas muy claras. Y la propiedad privada no solamente es propiedad privada de las cosas, sino la individual, las llevan muy, muy a rajatabla. Muy, muy a rajatabla. Entonces, cuando los gobiernos se meten en estas cuestiones, no son como en España, salen a la calle. Y allí, ya lo vimos, cuando les dejaron entrar en el Capitolio, porque les dejaron entrar, por mucho que nos quieran decir, iban armados. Es su derecho. Y eso, mientras no lo entendamos el resto del planeta, aquí con cuestiones de si tenemos que pagar autónomos, no tenemos que pagar autónomos y otra serie de consideraciones, pues bueno, así nos va. Pues muchísimas gracias, mi querido Sergio Valverde, ya les sabéis, sergiovalverdegroup.com en internet, ahí lo encontráis. Ahí no habéis querido llamar ninguno para preguntarle cosas, estamos locos porque llaman y no llaman nunca, la gente lo tiene todo claro, ¿eh? Les da miedo, son tímidos, pero yo quiero gente decidida. Estamos aquí en Decisión Radio y necesitamos gente decidida. Un beso muy grande, Sergio. Mañana le podéis volver a escuchar a la 1, ¿no? De 12 a 1.
de 12 a 1 aquí en Decisión Radio. Yo le despido hasta el miércoles que viene, hasta que él quiera, porque sabe que está en su casa. Un beso grande. Muchas gracias, Esther.